¿Qué onda, manga de PBT? Bienvenidos a otra nueva video reacción. Hoy vamos a reaccionar a por qué los camuflajes de los tanques alemanes eran grises y el de los soviéticos eran verdes. O sea, por qué usaban este tipo de camuflajes durante el transcurso de toda la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente. En este video vamos a saber y por qué hubieron tantos cambios en el camuflaje y por qué terminaron siendo así. En la Alemania verde, Alemania digo, color gris en todos los tanques de todo tipo de modelos. Y en la Unión Soviética puros tanques de color verde. Acá vamos a ver y vamos a ver de cómo, por qué hubieron tantos camuflajes, pero al final se terminaron usando estos. Vemos la evolución de los camuflajes de tanques en la Segunda Guerra Mundial, particularmente de los alemanes y soviéticos, para así saber por qué tenían camuflajes tan curiosos que muchas veces parecían no concordar mucho con las situaciones en las que estaban, como camuflaje gris para luchar en bosques o verde para la nieve. Y aunque no lo creas, ambas naciones no pararon de cambiar o intentar cambiar sus formas de camuflaje durante todo el conflicto. El primer camuflaje que se vio en los tanques alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial se vio durante la creación de los Panzer I y II. Estos venían con una versión casi sin cambios del clásico Bund-Anstrich de la Primera Guerra Mundial, un patrón de colores que buscaba imitar la distribución del follaje europeo, útil en la mayoría de casos, pero definitivamente no en todos. Algo curioso de este camuflaje era que cada vehículo tenía su propia versión, adaptada a cada forma de los vehículos. En 1937, cuando Alemania se estaba preparando para la nueva guerra venidera, tras una rigurosa inspección, se decidió hacer cambios mayores en el camuflaje de los vehículos. El Bund-Anstrich era fantástico, pero no era muy bueno en ciudad y en climas particulares. La decisión que tomó el alto mando era hacer un patrón totalmente distinto. El nuevo patrón se hizo usando dos colores, ahora estandarizados en la Wehrmacht. Principalmente se usaría el gris Dunkelgrau como base y sobre él patrones de marrón Dunkelbraun. En 1938 todos los vehículos blindados usarían este nuevo patrón y sería usado en las campañas de Polonia, Dinamarca y Noruega. El problema era que generalmente el marrón era un patrón demasiado oscuro. Por eso en las fotografías blanco y negro verás como si los tanques alemanes eran de un color uniforme sin patrón, pero si te fijas bien verás las manchas del Dunkelbraun. Para verano de 1940 cambiaron nuevamente los lineamientos. Ahora los tanques debían pintarse de un solo color uniforme, Dunkelgrau o Dunkelbraun, por concepto de optimización. De esta forma podían adaptarse mejor a ambientes urbanos y boscosos, habiendo un camuflaje uniforme para ambos casos. Para la invasión de Francia y la posterior Operación Barbarroja, todos los tanques ya poseían el camuflaje uniforme. En el norte de África, en 1940, se usaba el Dunkelgrau gris, cual era un gran problema. Inicialmente los alemanes cubrían sus tanques con barro para mimetizar un poco el gris, que discordaba muchísimo con el amarillo del paisaje. Algunas divisiones usaban pintura de camuflaje italiana, de una forma provisional, por lo que no había un patrón único. Pero en marzo de 1941 llegó una orden para repintar todos los blindados alemanes. Se debía usar como base un nuevo color, el Gelbbraun, y tal cual el primer patrón, se debían pintar sobre él patrones de color Graugrün. Un año después, se reemplazaría el Graugrün por el Sandgrau, creando el patrón más característico de la Wehrmacht en África. Nuevamente el patrón era tan sutil que es difícil distinguirlo en imágenes blanco y negro, pero a color podemos ver perfectamente su aspecto. Desde octubre de 1942 se promovió un nuevo color base de camuflaje, el Dunkelgelb. O sea que evidentemente con el transcurso de la guerra fueron cambiando de camuflaje. Algo que me sorprende, no sabía que el primer camuflaje, ese camuflaje de marrón, negro y creo que verde, sí, era de esos colores. Me sorprende que sea un camuflaje que se haya usado, yo no sabía que se había usado en la Primera Guerra Mundial. O sea, me parece que ese camuflaje se habrá usado en los tanques y en los cascos de los soldados durante la guerra. Eso, increíble, tío. Tiene sentido porque cada transcurso de la guerra fueron cambiando de camuflaje. O sea, en el desierto de África no podían usar el gris porque el gris se notaba mucho. Además, con
como se notaba mucho, también podía revelar a los tanques y podían dar bajas muy fácilmente a los enemigos. Por eso prefieren usar los colores de camuflado de arena para que tengan esos distintivos colores para que no sean tan detectables en la guerra. Es como que le dieron un toque de golpe rápido para que los enemigos no pudieran atacarlos fácilmente y detectarlos también. Que probablemente te parezca familiar. Todos los vehículos existentes y por venir de la Wehrmacht fueron repintados y usaban este color. 6 meses después, en febrero de 1943, se aprobó un patrón para este nuevo color base. Sobre el Dunkelgelb se debían pintar patrones rayados de tigre o manchas clásicas de 2 nuevos colores, Olivgrün y Rotbraun. Los vehículos venían con su color base Dunkelgelb y los mismos tanquistas pintaban los patrones sobre los tanques, una medida que buscaba hacer más fácil adaptar el camuflaje a cada situación y optimizar muchísimo la fabricación de los tanques. En agosto de... Son muy raros esos camuflajes, no entiendo cómo puede ser, si son útiles o no, o sea, su tono de color es medio raro porque hace que se puedan detectar por la distancia o no, o sea, dependiendo del ambiente es raro, o sea, ¿por qué le pintarías un poco de medio rojo con verde y amarillo al tanque si con eso no ayudaría mucho? Directamente el camuflaje no ayudaría mucho y detectarían fácilmente el tanque, o sea, es como que probaron un montón de tipos de camuflajes para los tanques para ver cuál funcionaba y así hacían como mejor, así recibían menos bajas y también no podían, los otros enemigos no podrían delatarlos o encontrar su posición claramente. 1944 se mandó a ambos frentes indicaciones de un nuevo camuflaje, el camuflaje de emboscada o Hinterhalt, que era el mismo camuflaje Olivgrün y Rotbraun, pero con motas amarillas que mimetizaban enormemente al tanque en los bosques. Este camuflaje no sería reemplazado nunca y sería usado hasta el último día de la guerra. El último camuflaje aprobado por el alto mando fue el Oxyrut. En los últimos meses del conflicto ya quedaban pocas fábricas. Entonces se empezó a usar pintura a base de óxido de hierro para cubrir los tanques y evitar la corrosión, fuego contra fuego. Sobre este se debían pintar distintos patrones, con cualquier pintura de camuflaje que se tuviera disponible, siendo que existieran innumerables patrones con este nuevo color rojizo. El camino de los soviéticos fue mucho más simple que el de los alemanes. Si te digo que recuerdes un camuflaje soviético de la Segunda Guerra Mundial, probablemente no se te venga nada a la cabeza. Bueno, más que el clásico. No, en realidad es cierto. O sea, si vos pensás en un tanque soviético, nunca vas a pensar en un camuflaje, porque en el bando soviético solo se vieron puros tanques verdes. O sea, es como que el camuflaje nunca lo usaron. Se mandaron con un tanque de color verde nada más. O sea, es como que nunca le dieron pelota al camuflaje. Es como que el camuflaje durante la guerra los soviéticos lo usaron menos. O sea, es como que fue el menos efectivo durante la guerra directamente. Verde soviético. Y es que realmente este fue el único camuflaje real que usó la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Pero por supuesto sí que hubieron intentos de usar camuflaje igual que los alemanes en todo el conflicto. Para 1939 los vehículos soviéticos usaban un verde base protectivo llamado 4BO. Habían intentado desarrollar camuflajes antes, pero al alto mando le parecía costoso y muy prescindible. Ese año, entre el 15 y 19 de agosto de 1939, en aras de un nuevo conflicto, se decidió intentar nuevamente fabricar un camuflaje. Se probaron camuflajes de hasta 5 colores distintos, tan variados como efectivos, todos diseñados por el Instituto de Investigación Científica de Vehículos de Ingeniería del Ejército Rojo. Lamentablemente, diseños tan complejos retardarían la producción de un tanque en un día o más, algo inadmisible en un conflicto de tal magnitud. En mayo de 1941 se aprobaría un camuflaje para todos los vehículos de primera línea. Fue creado por el ingeniero F.F. Kozlov. Era un patrón tripartido usando como base el 4BO. Era muy óptimo.
Sin embargo, aunque el camuflaje fue aprobado por el alto mando, jamás fue aplicado a un gran número de blindados, ya que hubieron muchísimos retrasos en la producción de nuevos colores. Se suponía que los mismos tanquistas debían aplicar el camuflaje a sus tanques, pero al no llegar los colores previstos, hubo toda una anarquía visual de camuflajes durante la Operación Barbarroja, a pesar de contar ya con normativas de camuflaje. Después de 1941 sí que se empezó a usar algo que podríamos considerar un camuflaje soviético, pero con matices. A los tanquistas se les suministró una pintura blanca para camuflar los tanques en invierno. La misma era lavable para que cuando hubiese un cambio de estación simplemente se quitara con facilidad. Se debía usar un patrón lineal geométrico, pero los tanquistas rara vez seguían estos lineamientos y pintaban el tanque como les apetecía, contrario a los alemanes, que también usaban un enfoque similar en invierno, pero haciendo caso al pie de la letra de los lineamientos del alto mando. A pesar de contar con normativas de camuflaje casi desde el principio del conflicto, los problemas logísticos y la irregularidad hizo que el camuflaje fuera algo más anecdótico que común entre las fuerzas soviéticas, predominando más que nada el clásico verde 4PO, sin importar la estación o terreno. Ahora, sabiendo la historia de ambos países, claramente se ve por qué algunos camuflajes que usaban no encajaban del todo con el terreno o el clima en el que estaban. Los alemanes intentaban estandarizar camuflajes cuando había un cambio de terreno o ambiental, pero era difícil adaptarse al clima y a todos los terrenos rápidamente, de manera que muchas veces podía adaptarse bien, como en África, o hacerlo muy mal, como pasaba en el frente del este con los cambios de estación y de terreno. Sin embargo, aunque era costoso, fue el enfoque más efectivo en la guerra. Los soviéticos prefirieron optimizar la producción de sus tanques para no usar ningún camuflaje, por lo que Alemania priorizó la supervivencia de sus tanques y los soviéticos querían optimizar la producción, porque los soviéticos odiaban sus cascos. En este video encontrarás... No, no es cierto, o sea, directamente era eso, es como que a los soviéticos les equipaba un huevo de camuflaje, preferían producir tanques y enviarlos rápido para que repelan a los enemigos, porque siempre, es como que siempre los soviéticos siempre hacían la estrategia de cuantos más tanques, cuanto muchos tanques vengan y sean más, cuanto más cantidad sea, más difícil, más pondrá nervioso al enemigo, o sea, directamente es como que diferente. O sea, cuanto más bajas les den, más nerviosos ponen a los enemigos y les da desventaja. Pero en Alemania prefirieron pintarlos para que sobrevivan los tanques, porque bueno, Alemania en ese momento estaba produciendo muchos tanques y también no tenía muchos materiales. O sea, prácticamente todo el metal que necesitaban para fabricar los tanques venía de la Unión Soviética, pero por atacar a la Unión Soviética ya no podían suministrarse con materiales para poder fabricar tanques y defender así. Por eso se complicó todo y terminaron perdiendo la guerra. Mientras, bueno, los soviéticos, directamente es como que muchos tanquistas les chupó un huevo pintar sus tanques de color blanco o no. Es como que si miras videos, todo, te vas a dar cuenta que hay un montón de tanques soviéticos pintados, vas a ver que todos son verdes, siguen teniendo el mismo color. Mientras algunos van a tener el camuflaje puesto porque si lo colocan algunos. Pero es increíble esto. Bueno, si les gustó la video reacción, denle like, suscríbanse y nos vemos en otro video. Chau, pebetes.